Muy buenas. Vamos a comenzar un directo súper chulo acerca del ayuno intermitente. Aló. Muy buenas, Dayana. ¿Cómo Hola estás? Carlos, ¿cómo estás? De Gracias por la maravilla. invitación. Un placer a ti. ¿Qué tal todo? ¿Qué tal allá por Colombia? Juicioso. Bien, con mucho sol, diferente de ustedes. Sí, sí, sí. Bueno, aquí en mi zona estoy por el sur de Madrid, hay sol, pero vamos, que ha habido un tiempo de nieve, como nací hace más de 100 años. Increíble. Eso allí Wow, en Colombia sí. no existe. No, acá no hay posibilidad de que nieve, pero nosotros estamos dentro del trópico, entonces pues no va a nevar nunca, pero sí tenemos un clima muy raro porque está haciendo mucho sol. Entonces todo esto del Sí, calentamiento global, ¿no? Dicen los expertos. sí, sí. No, no, nos vuelven locos. Pero bueno, tenemos aquí nuestros buenos hábitos de entrenamiento y alimentación para fortalecer el sistema inmune, que es lo que podemos tener más el control nosotros sobre ellos, ¿no? Así es. Sí, genial. Pues nada, Dayana, preséntate a mi audiencia para así que te conozcan y demás. Los que no puedan asistir ahora, pues ya te verán luego después en digerido, que lo dejaré subido al directo y demás. No, pues gracias Carlos por la invitación. Mi nombre es Diana Castillo, yo soy nutricionista, dietista, epidemióloga. Mi cuenta es de C Nutrición y también soy divulgador científico. ¿Qué te cuento? Yo estoy desde hace rato en redes sociales hablando y me parece muy chévere que tengamos esta oportunidad de conversar acerca de un tema que ha sido como tan de moda en el 2020 y que se ha fanatizado un poco y ponerlo en contexto porque si bien es cierto que hay algunas estrategias nutricionales que nosotros podemos utilizar y que dependiendo del ambiente hormonal, del ambiente alimentario en el que vivimos, de la influencia que tenemos del mercado, eh, puede impactarnos positivamente, pues hay algunas cosas que le sirven a algunas personas, no le sirven a otras. Entonces, cuando lo que pasa con las dinámicas de nutrición y así ha pasado con todo, cuando llegó la dieta cetogénica fue lo mismo, la dieta Atkins fue lo mismo. Entonces hay que poner en contexto las cosas en realidad y realmente para que tomemos decisiones saludables, porque lo que está pasando es que ahora algo se pone de moda y empezamos, todas las personas empiezan a hacerlo porque está de moda, o porque a mi amigo le sirvió, o porque al vecino le sirvió, y esto pasa no solamente con el ayuno, sino con todas las dietas. Entonces, ay, a ti te sirvió y qué hiciste, entonces, ay, yo voy a hacer lo mismo. Entonces empezamos a experimentar en el cuerpo y pues esto puede generar unos efectos negativos dentro de nuestro cuerpo si lo hacemos de forma inadecuada o si no es lo mejor para nosotros. Entonces, pues por esa razón me pareció muy interesante este tema que tú y yo lo hablemos, es el tema del ayuno intermitente, para quién sí, para quién no, ventajas y desventajas, porque hoy en día tenemos muchos defensores del ayuno que hablan de la evidencia, ¿sí? Pero realmente la evidencia que hay sobre ayuno intermitente no es tan fuerte. Digamos que tenemos algunas, sí hay algunas conclusiones y algunas asunciones que podemos hacer de investigaciones en animales, pero eso es un tema que todavía viene en desarrollo y puede que lo que tengamos hoy nos sirva para algunas cosas, pero mañana eso cambie. Entonces vamos a hablar de todos esos temas y te dejo hablar, que tú eres este es tu espacio, entonces eh, para que me cuentes por dónde empezamos. Sí, pues nada, comenzamos acerca de la primera pregunta que suele venir más a menudo, es acerca de, bueno, yo quiero esto para perder peso. Aquí es donde viene el problema, porque al final, de alguna manera u otra, las calorías que ingerimos y la calidad de esas calorías que ingerimos es lo que determina, junto a nuestro gasto calórico, que perdamos grasa, peso graso, que es lo que interesa, o no. Es decir, el ayuno en sí no es algo mágico. Para perder grasa, el cuerpo no hace magia. Bueno, mira, ahí hay dos cosas. Para que una persona pierda peso, deben pasar dos cosas. Debe haber un ambiente hormonal adecuado y debe haber, como tú lo dijiste, una restricción energética. Más allá de calorías o no calorías, cuando hablamos de calorías, la gente piensa que tiene que contar las calorías. Y me da una manzana y, bueno, ¿cuántas calorías? No se trata de eso, sino tu cuerpo, obviamente, no es un calorímetro y no es así de cuadriculado que calorías que entre, calorías que salen, porque eso tampoco está tan evidenciado en la ciencia, pero sí hay unos requerimientos energéticos base de las personas que
cuando tu cuerpo se ve restringido de eso, pues echa mano a las reservas. Y con eso jugamos las personas que nos dedicamos a este tema de la nutrición. Pero más allá de eso, uno puede hacer restricción energética, pero si no hay un ambiente hormonal adecuado, pues eso no va a pasar. ¿Qué pasa? Lamentablemente, todos estos temas de alimentación y nutrición, cuando nos preguntan, yo creo que a ti también te pasa, el arroz es bueno, la batata es buena, ayunar es bueno, siempre la gente lo pregunta en función del peso, ¿sí? Entonces, siempre mi respuesta es como, bueno, ¿para qué? ¿Para qué me lo estás preguntando? Y el ayuno sí es muy bueno en función del sistema inmunológico bien hecho, porque si lo haces mal puede causar todo lo contrario. Es muy bueno en temas digestivos, es muy bueno para mejorar la concentración, por la activación de los cuerpos cetónicos. Pero ¿qué pasa? Para bajar de peso existen algunas condiciones muy puntuales, sobre todo para mí, desde mi concepto, desde mi experiencia, viendo pacientes todos los días desde hace más de 10 años, eh, para nosotras las mujeres existen algunas limitantes en el proceso de pérdida de peso sobre el ayuno y para algunos hombres también. ¿Cuáles son esas limitantes? Desde mi óptica, cuando mis pacientes llegan, no, es que vengo haciendo ayuno intermitente, no sé qué, lo primero que le pasa a las personas es que cuando nosotros hablamos de ayuno intermitente, lo primero que se hace, digamos que la persona consume 3 comidas. Entonces, es eliminar uno de los tiempos de comida, ya sea en el desayuno, que es donde lo hace la gran mayoría de la gente, o ya sea en la noche. ¿Sí? Entonces, cuando tú quitas uno de los tiempos de comida, obviamente tú estás quitando aproximadamente el 30%, entre el 25 y el 30% de tu energía, la energía que consumes en un día, de un solo tacazo, como decimos nosotros, de un solo tajazo. Entonces, ¿esto qué va a generar? Pues un efecto de restricción en tu cuerpo, que tu cuerpo va a echar mano de la energía que tiene reservada y va a usar esas reservas, que pueden ser grasa. Pero ¿qué pasa? Cuando tú te restringes demasiado, resulta que tú hacías unas cenas muy copiosas y quitas la cena. Entonces tu cuerpo lee eso como una restricción exagerada y, por supuesto, inicialmente se va a ir a grasa, pero también esa restricción, al verse tan restringido, va a ir a masa muscular. ¿Y eso qué va a causar? En un principio vas a bajar de peso así, pero eso va a causar también estreñimiento. Y eso es muy frecuente, sobre todo en nosotras las mujeres, cuando se hace un ayuno intermitente de esa manera. Yo soy muy promotora del ayuno, pero bien hecho, bien hecho. Entonces, porque yo escuché esta frase, estábamos en una cena y me empezaron a preguntar del ayuno, porque una persona de la reunión estaba, ay, mira, yo estoy haciendo ayuno intermitente y no sé qué, ¿y cómo lo haces? No sé qué. Y alguien dijo, ah, pues aguantando hambre cualquiera baja de peso. Y a mí eso se me quedó acá y tiene todo el sentido. Aguantar hambre desde hace mucho tiempo es la estrategia que la gente hace para bajar de peso. Y no está lejos de lo que las personas están haciendo hoy y que llaman ayuno intermitente. Entonces, hacer ayuno intermitente, restringirte por restringirte y restringirte de forma exagerada sin hacer un proceso adaptativo, eso puede generar también que te estanques. Si tú necesitas bajar 15 kilos, vas a bajar 5 y después te cuento un cuento para sacarte del desestancamiento. ¿Sí? Entonces, por eso hay que ser muy responsable con este tipo de estrategias y hay que tomar, digamos que, hacer los ajustes necesarios para que tu cuerpo de forma adaptativa use la grasa como fuente de energía. ¿A quién le funciona más? Desde mi experiencia, a los hombres por el ambiente hormonal que tienen y a los hombres que lo hacen bien hecho, pues, hombres que hacen actividad física, hombres que no se restringen tanto. Entonces, el ayuno intermitente pueden sacarle provecho en peso y también de los beneficios de salud. Y nosotros las mujeres hay que ser mucho más cuidadosos y hay que hacerlo de forma adecuada para que puedan hacer todos los beneficios, que puedan sacar todos los beneficios del proceso de hacer ayuno. Se logre todo el proceso adaptativo y que no gastes masa muscular, porque para nosotras eso es muy fuerte, porque nos cuesta más trabajo desarrollar la masa muscular que, por ejemplo, en ustedes los hombres. Si estamos después de los 45, mucho más. Entonces, pues bueno, ese es mi concepto en general en cuanto a pérdida de peso. Sí, sí, muy adecuado, la verdad. Mira, han preguntado aquí varias veces qué es ambiente hormonal adecuado. Supongo que se refieren a la tasa metabólica basal, es decir, al metabolismo global y luego al nivel hormonal, es decir, supongo que Sí, la mira, T3, TSH, tema de tiroides, va por ahí. mira, ¿qué es el ambiente hormonal adecuado? Que la alimentación que nosotros llevamos, la alimentación occidental, que ustedes, los que están en España, digamos que tienen una influencia un poquito mejor,
pero se han dejado influenciar mucho por los occidentales porque ya tienen mucha comida industrializada, pero la dieta mediterránea de ustedes está más cercano a un tipo de alimentación más saludable. Pero en general la alimentación occidental, involucrando Latinoamérica, Estados Unidos, países de Europa, es muy alta en productos industrializados, es muy alta en azúcares, es muy alta en aditivos, y todo eso ha generado un impacto en el funcionamiento hormonal de las personas. Ya hablando de todo el sistema endocrino, no solamente de una hormona, de insulina, tiroides, incluso alteraciones en el funcionamiento de los ejes hormonales. Entonces, cuando yo hablo de un ambiente hormonal adecuado, es eso, es revisar que la persona cuando entra a hacer un ayuno, eso va a generar un impacto dentro de las hormonas de tu cuerpo. Y si tú tienes, puede que el ayuno contribuya positivamente a eso, pero puede que no. Por ejemplo, en quienes no. Por ejemplo, las personas, que ahorita yo creo que vamos a hablar un poquito más de eso, de quiénes no, pero las personas que tienen, por ejemplo, problemas tiroideos relacionados con deficiencias. Los problemas tiroideos tienen diferentes causas, no solamente se da por una causa, pero una de las cosas que le pasa mucho a las personas que son vegetarianas y veganas, cuando hacen el cambio muy rápido, es que tienen esa tendencia a tener deficiencias nutricionales o alterarse la tiroides. Entonces, si tú vienes con una tiroiditis y si tú vienes con unas deficiencias nutricionales, no necesariamente porque seas vegetariano o vegano, porque yo soy promotora también del vegetarianismo, veganismo, y respeto ser saludable en cualquiera de las tendencias que las personas escojan, sino si tú, por ejemplo, no comes vegetales, si no tienes una buena administración de nutrientes y entras a hacer un ayuno, seguramente esa restricción adicional de comida que tienes va a hacerte una deficiencia mayor en micronutrición porque tienes menos disponibilidad de alimentos. Y si no comes vegetales, pues eso puede afectar tus hormonas. Entonces, ¿qué son cosas que uno debe tener en consideración antes de hacer este tipo de metodologías? Sí, aparte hay un tema, sobre todo en el vegetarianismo y el veganismo, que es el tema de los fitatos que pueden impedir la absorción del hierro y el zinc. Y esto, si no se tiene en cuenta, puede agravar el problema, porque no solo es por el tema de los fitatos o salatos, sino si encima se mezcla con el consumo de té y café, que inhibe la absorción de esos nutrientes, ¿no? Pues también agrava el problema, sobre todo la deficiencia en zinc y en hierro, que a veces suele ser problemática en vegetarianos, veganos, pero no tiene por qué ser vegetarianos y veganos, porque si no se tiene en cuenta este aspecto, puede tener esta deficiencia casi cualquier persona. Sí, o sea, el hecho, digamos que no está mal ser vegetariano o vegano, lo que pasa es que hay que hacerlo bien. No está mal hacer ayuno, lo que pasa es que hay que hacerlo bien, hay que hacerlo asesorado, hay que verificar que las hormonas estén bien antes de someternos a esto. Hay que verificar que tengamos toda la suplementación y vamos a tener alguna deficiencia. Y también eso va muy en función no solamente del tema nutricional. Lo que pasa es que nosotros los seres humanos no somos solamente el cuerpo. El tema emocional también juega un papel importante. Si tú eres una persona que tiene una relación, digamos que hedónica con la comida, donde tú disfrutas mucho comer y te gustan los platos, o sea, disfrutas de ese momento, tal vez para ti quitar una comida no es la mejor estrategia. Y a nivel de investigación, en función del peso, la investigación que tenemos hoy, el ayuno intermitente no mostró una superioridad con respecto a otras estrategias nutricionales. Entonces, si tú realmente disfrutas mucho la alimentación, porque tú tienes una conexión emocional contigo, ¿para qué te vas a someter a un ayuno habiendo otras estrategias? Y tu objetivo es el peso, ojo, ¿sí? Hay algunos temas en el que el ayuno es muy eficiente, pero si tu objetivo es netamente el peso y tú disfrutas mucho tus 3 tiempos de comida y resulta que la persona que te está asesorando te dice, no, es que tienes que hacer el ayuno es por la noche, y resulta que la noche es el momento donde tú te conectas con tu familia, con tus hijos o con tu esposo, y es el momento de compartir y de conectarte con la alimentación, pues el ayuno no es para ti. Entonces, todo este tipo de cosas son las que uno debe tener en consideración. Y entonces las personas se someten, no, es que el ayuno está de moda y es lo que funciona, no sé qué, y se someten y se sacrifican a hacer ayuno cuando el ayuno les está generando
es una alteración o un estrés mental porque no pueden compartir con su familia. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en consideración antes de tomar cualquier decisión en una estrategia nutricional. Sí, totalmente. Al final, si se convierte en un elemento de estrés, van a ser más los problemas que los beneficios que puede aportar. De acuerdo, porque empiezas a secretar cortisol y la secreción de cortisol hace que tu cuerpo se prepare más para guardar grasa que para quemarla. Entonces, Sí. escoger la estrategia es muy importante tener en cuenta, no solamente cómo están funcionando tus hormonas, tu metabolismo, tu cuerpo y la edad que tengas y el peso, sino también tu estilo de vida y la persona que eres, tu relación con la comida, etcétera, etcétera. Es muy, muy importante. Entonces, porque el proceso de adaptación del ayuno, para algunas personas es súper fácil, pero para otras es muy difícil. Totalmente. En mi experiencia, Diana, los únicos clientes que les ha venido bien el ayuno ha sido aquellos que entrenan a primera hora de la mañana, por la mañana. En este caso sí que les ha venido de maravilla, es decir, es una herramienta útil, pero para el resto de las personas la respuesta es depende. Tal vez no necesitas el ayuno y no te beneficia. Es como digo, el ayuno hay que adaptarlo al final a cada persona, no es para todo el mundo y no tiene por qué beneficiarte o no. Entonces, a mí me gusta mucho el ayuno, pero yo siempre hago la claridad de que el ayuno debe estar en función de la salud, no necesariamente del peso. Porque el ayuno sí tiene unos beneficios en función de salud. Se activa una ruta metabólica que activa la autofagia, que yo creo que ya mucho se ha escuchado de la autofagia, que es la capacidad, nuestro cuerpo produce proteínas y la gran mayoría, muchas de las células de nuestros sistemas son a base de proteínas. Las proteínas cumplen muchas funciones dentro de nuestro cuerpo. Entonces, lo que pasa es que la autofagia es, digamos que las células dañadas se reabsorben y son utilizadas para construir células nuevas y este mecanismo que se descubrió es preventivo o se puede relacionar de forma preventiva con mecanismos degenerativos del cuerpo que pueden llevar a enfermedades como el cáncer. Entonces, esta asociación, la investigación que hay, más que todo ha sido hecho a nivel de animales y a nivel de laboratorio. Digamos que se ha replicado y se tiene la sospecha de que esto puede funcionar a nivel de humanos, pero no hay una investigación certera en humanos, ¿sí? Ya se viene investigando mucho en función de eso, pero en lo que se puede intuir es que la autofagia, el ayuno puede prevenir y contribuir positivamente en los procesos de salud de nosotros los seres humanos. Y hacen el comparativo con el ser humano antiguo. Y nosotros, los seres humanos de este siglo, de esta época, tenemos unas dinámicas de vida diferentes y estamos expuestos a muchos más factores estresores que en la antigüedad. Entonces, todo esto, pues esas diferencias y todos esos descubrimientos y esa historia que tenemos, pues nos hace pensar que la autofagia, que es una de las cosas, puede ser muy beneficiosa para el humano de hoy. Entonces, sí existe, sí es positivo hacer ayuno en procesos antiinflamatorios. Pero ¿qué pasa? Cuando se hace ayuno intermitente de forma drástica, de forma rápida, eso puede llevar a una persona a inmunosuprimirla también. Entonces, uno debe seleccionar qué tipo de personas realmente pueden someterse a este tipo de metodología. Hay otra cosa, y es que el ayuno también contribuye positivamente a bajar los picos de insulina. Eso hace que la persona pueda generar cuerpos cetónicos y eso tenga algunos beneficios en términos de salud, se sienta pronto con más energía. Entonces, ¿en qué personas puede funcionar esto? Personas que tengan sensibilidad a la insulina, ¿sí? Es muy beneficioso, que como consecuencia pueda contribuir a un proceso de pérdida de peso. Entonces, ¿pero qué pasa? El cuerpo se adapta a todo lo que le des. Si tú empiezas a hacer ayuno intermitente y quitas una comida, te aseguro que a los 20 días dejas de bajar de peso. Empezaste a bajar de peso, dejas de hacerlo porque tu cuerpo ya se acostumbra a vivir con 2 comidas. Entonces, uno tiene que ser muy inteligente en lo que le da al cuerpo, porque si tú buscas perder 15 kilos, 10, 7, tu proceso tiene que ser lo suficientemente adaptativo y amigable con tu cuerpo para que ese proceso sea sostenible en el tiempo. Si tú haces ayuno y a los 20 días te vas a estancar o al mes, vas a bajar mucho de peso rápidamente, sí, por supuesto,
pero tu cuerpo también dice, ah, ahora voy a vivir con menos energía, entonces bajo mi tasa metabólica basal para que esta persona pueda vivir con menos energía. Y resulta que tu tasa metabólica basal era 1400, por decir algo, ¿sí? 1400 kilocalorías. Entonces tu cuerpo ahora dice, ah, no, voy a vivir con 1200, ¿sí? ¿Y eso qué hace? Que tú comiendo, antes comías 3 comidas y te mantenías. Comiendo 2, bajaste un tiempo, ahora te vas a mantener con menos energía. Tu cuerpo necesita menos energía para vivir. Entonces, ¿eso qué hace? Que si tú necesitabas bajar 7 kilos, bajaste 5 y esos 2 se quedaron. O peor aún, si necesitabas bajar 20, bajaste 7 y ahí te quedas. Y hay que hacer ahí un proceso de desestancamiento. Entonces, por eso yo digo que uno tiene que ser muy inteligente y muy responsable dependiendo del objetivo, ¿sí? ¿En qué personas yo uso el ayuno mucho? En personas que no necesitan bajar de peso, que necesitan procesos antiinflamatorios, que necesitan, por ejemplo, mejorar algún tema abdominal, necesitan, por ejemplo, revertir un intestino permeable. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente esa restricción energética va a generar un impacto en tu cuerpo en función del peso. ¿Se puede hacer ayuno y mantenerse el peso? Claro. ¿Se puede hacer ayuno y subir de peso? Claro. ¿Se puede hacer ayuno y bajar de peso? También. Es dependiendo de la adecuación energética que tú hagas en la ventana de alimentación que tengas. Entonces, ahora bien, hay que hacer el ayuno intermitente. El ayuno no es una metodología para comer mal, que eso es lo otro que está pasando. Entonces, como súper mal y hago ayuno. Entonces, hay empato. No, porque eso, la comida, la mala comida genera un impacto negativo dentro de tu cuerpo. Entonces, ahí quedas más con menos, ahí no estás haciendo nada. Entonces, totalmente. Esto lo veo a menudo en personas que a lo mejor, por poner un ejemplo, tienen una tasa metabólica de 1400 calorías, empiezan a hacer ayuno, menos comidas y se meten de repente 2000 calorías. Y se ven que tal vez bajan de peso, empiezan a tener más hambre, más ansiedad y el caso es hacerlo sin orden. Porque, a ver, el tema de las calorías, una persona puede perder peso, grasa, ganar masa muscular sin necesidad de estar contando las calorías, pero si no son conscientes de qué comen y qué les aportan, van a ir a ciegas. Y si luego aparte hay ansiedad, y esta ansiedad les hace no saber escuchar su cuerpo porque lo malinterpretan con el hambre emocional, el hambre real, pues a lo mejor un día hacen 1400 calorías, otro día 500, otro día 1000, otro día 2000, y es una montaña rusa que no lleva a nada. Por eso es mi punto de vista, como lo hago yo, es un proceso de aprendizaje, aprender simplemente cuáles son tu tasa metabólica en función de necesidades y objetivos, aprender a contar macros, el valor nutricional de los alimentos, para que cuando una persona vaya a un restaurante pueda decir, pues este plato tiene esto, esto y esto. Que no se obsesione. Y luego también ir a lo seguro. Hacer musculación, de esta manera, a más masa muscular, aumenta la tasa metabólica basal y no se tiene que estar preocupando en que como esté poquito de más y ya me engorda, es ir a lo seguro, porque si no se produce esto, tumba metabólica, la tasa metabólica se vuelve cada vez más reducida, cada vez se preocupa más en no como esto por si me engorda y el problema se agrava. Esto sobre todo lo veo en mujeres que me vienen, que necesitan ganar masa muscular y vienen con un metabolismo muy ralentizado y sobre todo tras haber probado dieta tras dieta, acaban de empezar con el ayuno, vienen de probar la dieta cetogénica y retos detox, de zumos detox y suma y sigue. Seguramente te suene esto. Por supuesto, y es una de las cosas con las que yo peleo mucho en las redes sociales, pues no peleo, pero que yo trato de concientizar mucho porque es muy comercial y es muy de moda vender este tipo de metodologías para bajar de peso. Es súper, nos va a generar como adeptos, ¿sí? Porque a este le sirvió, a tal le sirvió, pero eso tiene algunas consecuencias, que son consecuencias que tú vienes mencionando. Nosotros, sobre todo que las mujeres son las principales consumidoras, por decirlo de alguna manera, de este tipo de información. Entonces, y resulta que el proceso metabólico de envejecimiento nuestro de las mujeres hace que con los años nosotros vayamos de forma natural a través de la sarcopenia perdiendo masa muscular, más que los hombres. Entonces, el proceso de restricción, sí o sí, y cuando se hace restricción exagerada, va a generar un impacto en el deterioro de la masa muscular si se hace mal. Entonces,
Por eso es muy importante seleccionar la metodología que sea adecuada, porque muchas veces a una mujer lo que le puede servir, simplemente, por ejemplo, con hacer más actividad física, aumentar la masa muscular, puedes aumentar la tasa metabólica basal y comiendo lo mismo, la persona puede bajar de peso. ¿Sí? Totalmente. Entonces, por eso estos espacios donde mostramos los beneficios, porque sí tiene beneficios, pero que son bien conocidos a nivel de salud, pero también las cosas en las que hay que poner el ojo para no equivocarnos, es importante. Es importante para que las personas no vayan a hacer algo, porque ya después de hacer un proceso de estancamiento, ya recuperar masa muscular en la edad, después de los 40 es un poco más complejo. Entonces, y la masa muscular está también estrechamente relacionada con la densidad ósea, el proceso de envejecimiento. Entonces, todo lo que hagamos hoy va a tener un impacto en nuestro proceso de envejecimiento. Entonces, Totalmente. Y esto es algo que cuesta mucho tomar conciencia porque el proceso de sarcopenia es tan lento que no se ve. Pero sin embargo, esto marca la diferencia cuando se cumplen los 60, 70, 80 años, es cuando se ve la gran diferencia diametralmente opuesta a la persona que se ha cuidado, ha hecho musculación y la que no se ha cuidado y no ha hecho musculación y si ya la alimentación no la ha cuidado, se nota ya muchísimo. Y es a veces duro ver que somos fruto de nuestras decisiones, pero son decisiones que han llevado años y décadas a acabar de una manera u otra. Y por suerte yo cada vez veo más médicos en el sistema sanitario que se están dando cuenta de esto. Suelen ser médicos que predican con el ejemplo, que hacen deporte, hacen musculación y realmente son conscientes de estos beneficios, pero por suerte las nuevas generaciones de médicos están cada vez más a favor de ello, porque si no, va a ser cada vez más difícil concienciar acerca de este problema. hay otro tema que tú mencionas muy bien y es que el tema de una de las cosas que yo siempre le digo a las personas que tienen hijos es ustedes y yo que veo muchísimos pacientes, es impresionante lo que la actividad física en la edad escolar y en la etapa preadolescente hace en la vida adulta de una persona. Es impresionante. La persona puede tener 60 años. El metabolismo es absolutamente diferente a una persona que no hizo actividad física. Entonces, lo que tú acabas de mencionar en cuanto a la actividad física es muy importante también. Entonces, si uno tiene la posibilidad de construir esa masa muscular en sus años útiles, antes de la sarcopenia, por decirlo de alguna manera, antes de los 40, hay que hacerlo. Hay que hacer ese proceso. Ya nos salimos un poquito del ayuno, ¿no? Sí, pero a veces viene bien hablar de este tema porque les ayuda a concienciarse de la importancia. Y de hecho, seguramente hay alguna persona por aquí que diga, bueno, yo es que tengo 40, 50, 60 años. Yo me he encargado de recopilar casos de mujeres de 70 años que empezaron por primera vez a hacer musculación y el cambio que pegaron. Y muchos más casos que conozco. O sea, para la excusitis, como se dice en España, tengo para repartir. Sí, claro. Sí, genial. Y luego también, mira, hay una frase de Cicerón que a mí me ha encantado. El hambre es el mejor condimento. Y esto es algo que ayuda muchísimo en el tema del ayuno. Eh, el hecho de hacer menos comidas ayuda a que incluso la comida saludable sepa mucho mejor. Es decir, es la especia por excelencia muchas veces, porque por la influencia occidental que comentamos al principio de procesados y ese tipo de comida, lo que produce es una distorsión en las papilas gustativas, la flora intestinal, y hace que esa comida sana, que en el fondo es deliciosa, no sepa nada o incluso se aborrezca. Mira, es que yo creo que la dimensión que tiene el daño que hemos hecho a través del tiempo con la alimentación occidental, que yo creo que todavía algunos que promovemos la alimentación saludable, yo me he flexibilizado un poco, pero tiendo a ser un poquito nutrinazi con los productos industrializados, ¿sí? Yo no soy tan fan de los productos industrializados, precisamente porque veo día a día el daño, la adicción y la alteración que genera en todos los sentidos el consumo sostenido de este tipo de productos. Y sobre todo en las generaciones que están entre los 25 y los 41,
que es la generación que le tocó la globalización, que le tocó la industrialización y que le tocó al mismo tiempo la satanización de las grasas. Estos tres factores hicieron que primero la industria de alimentos se desarrollara un montón a toda velocidad hace 30 años hasta ahora. Segundo, hicieron que tuvieran más accesibles a productos altísimos en azúcar y bajos en grasa, porque la grasa era lo que nos iba a matar, ¿sí? Y hizo que se volviera aspiracional la comida chatarra, por llamarlo de alguna manera. Entonces, tú te soñabas con tener, no sé, la comida que traían de Estados Unidos o la comida que traían de no sé dónde, con empaques coloridos y nombres raros. Entonces, este tipo de comida se volvió aspiracional y nosotros crecimos, yo creo que tú estás también dentro de ese rango, nosotros crecimos tomando bebidas carbonatadas, azucaradas, durante 12 años de nuestra vida y comiendo productos industrializados durante 12 años, que es la etapa escolar, pero a eso súmale también la universidad, que ahí es el desorden porque no tienes tiempo de nada, entonces comes cualquier cosa. ¿Sí? Y si no coges hábitos ya siendo adultos y me dices como, uy, un momentico, me voy a cuidar, pues extiendes esto a tu vida adulta, ¿sí? Entonces, hoy en día yo tengo muchas mujeres con problemas de fertilidad gracias a todo esto recolectado y a todos estos malos hábitos durante todo este tiempo. Alteraciones, el incremento de los problemas hormonales en nuestra generación, lo pueden ver en estadísticas, es impresionante. No solamente con el azúcar, porque el azúcar es un gran factor, sino también por los aditivos que nuestras formas de consumo han hecho o han influenciado en el ambiente hormonal de nuestro cuerpo, hombres como mujeres. Estamos teniendo personas con cánceres a los 20 años, a los 25, cosas que eso era impensable hace 20, 30 años. Entonces, y los niveles de estrés, los niveles de toxina. Entonces, mucha gente, o los abuelos, o lo que sea, dicen, ay, pero es que antes se comía de todo y no pasaba nada, ¿sí? Pero antes no teníamos tanta disponibilidad de productos industrializados. No Ahí es teníamos donde tanto voy. estrés, no teníamos tantas toxinas. Sobre todo el impacto del estrés y la hiperconectividad que hace que nosotros los de esta generación tengamos un factor de riesgo impresionante para enfermarnos. Entonces, yo creo que esta conciencia va a ir creciendo. Digamos que a mí, incluso siendo nutricionista, dietista, me costó. Yo trabajé en la industria de alimentos en una época y yo pensaba, ay, pero esto hace parte del azúcar, hace parte de la energía que necesita el cuerpo. Yo pensaba de esa manera. Hasta que de forma consistente empecé a ver pacientes y el daño que hace los productos industrializados es impresionante. Ahora bien, hay que tener un balance. Ahora bien, la alimentación también cumple una cosa emocional, pero hay que tener un balance donde la base de la alimentación sea alimentación saludable. Eso va a hacer toda la diferencia. Y de hecho esto es una base muy importante del ayuno intermitente, que es concienciarse de quitar los procesados, irlos quitando progresivamente. ¿Y qué les diría Diana para concienciarse a las personas de lo malo que les puede ocasionar los procesados? Porque el ser humano cambia o alejándose del dolor o acercándose al placer. Y los efectos de esa suma de malas decisiones, de esos microhábitos, lo malo que tiene es que no se ven sus efectos hasta pasados años o décadas. Por eso es como no se ve el dolor suficiente hasta que ya uno cae por el precipicio, como se dice aquí en España. Es decir, ¿cómo se concienciaría? Porque a veces una persona tal vez necesita ver la realidad de golpe y ver qué es lo peor y lo malo que puede ocurrir de llevar un estilo de vida de procesados. Porque hay muchas personas que se justifican, no pasa nada, un día es un día, pero un día que se hace un hábito. O yo conozco a esta persona que, mira, llegó a los 70 años comiendo procesados, pero vale, esa persona es la excepción de lo que puede ocurrir. Pues mira, yo creo que eso es un proceso súper individual. La conciencia es un proceso súper individual hasta que no te toca a ti alguien en la familia, hasta que tú no ves. Yo antes era muy nutrinazi, por decirlo de alguna manera,
promoviendo y como no te das cuenta que te puedes morir, puedes alterar, cómo vas a vivir los últimos años de tu vida. Pero yo creo que ese proceso realmente es súper individual. O sea, yo creo que uno tiene que cumplir con mostrar digamos que esos efectos y con hacer evidente que esto puede pasar, pero pues como decimos acá, a cada marrano le llega su diciembre, a cada persona le llega el momento donde hace, oiga, el clic, esto hay que cambiarlo. Y yo creo que el COVID, a muchas personas les puso en la cara la importancia de cuidarse y lo importante que es la salud. Y que sin salud no hay absolutamente nada. O sea, sin salud tú no te puedes relacionar, no te puedes mover, no puedes hacer actividad física, no puedes pensar, no puedes trabajar de forma eficiente, no puedes rendir. O sea, te impacta todos los aspectos de tu vida. Entonces, yo creo que los que divulgamos temas de nutrición y temas de salud tenemos esa responsabilidad y tenemos que hacerlo de la mejor manera posible, no generando miedo, ¿sí? Porque también se cae en eso, no generando fanatismo, no generando mesías, pero sí generando una conciencia de balance y una conciencia que lleva a las personas a tomar mejores decisiones y que cada persona es individual y que tome decisiones por su vida. Porque al final todas las decisiones que uno tome van a impactar su vida positiva o negativamente. Entonces eso se está acabando la batería. Sí, totalmente. Sí. Es una de dos, o una falta de información o una falta de conciencia. Como bien dices, al final cada persona tiene que decidir, le llega un momento de decir, bueno, voy a empezar a cambiar o ya es suficiente. Yo he visto bastantes casos de clientes que llegó un día y me dijo, vale, tengo todo esto en casa, tengo dos opciones, o lo dono, o lo regalo, o lo tiro. Es decir, fue el día en el que dijo, vale, ya ni quiero ni necesito esto. Y eso es muy personal, como bien dices, como lo he visto, puede ser un proceso progresivo, progresivamente, o bien un día de raíz, vale, no lo quiero, no lo siento. Y ya está, sobre todo cuando se dan cuenta las personas, vale, porque he estado necesitando este tipo de comida que me pega el chute de dopamina, de placer, qué emoción he querido alimentar, mi estrés, mi ansiedad. Y como bien dices, es muy personal y cada persona es un mundo, como bien sabes. Mira, y los TCAs, los trastornos de la conducta alimentaria, en su gran mayoría, desde mi experiencia, están modulados por descargas hormonales. Cuando uno cambia la alimentación y cambia ese estímulo, eso que tú dices de la activación de dopamina, que es lo que hace el azúcar activa el beneficio o la recompensa inmediata y funciona muy parecido como funcionan las drogas, que activan ahí, que es la recompensa inmediata, a diferencia de la serotonina, que la serotonina es la que se activa cuando sentimos amor, cuando sentimos bondad, cuando vemos un acto de beneficencia. Entonces, es una sensación de bienestar a largo plazo. A diferencia de la dopamina, es placer inmediato. Cuando compras algo, cuando comes algo, cuando tomas drogas. Entonces, este efecto es muy modulado, primero, en su gran mayoría, me atrevo a decir que en su gran mayoría, desde mi experiencia, por malos hábitos. Cuando tú modulas esto, esa sensación de hambre emocional, en la gran mayoría de los casos, se modula, se baja en un 80%, incluso desaparece. Esas ganas de sensación de atracón, esas ganas de comer dulce o de comer carbohidratos, esa atravesar una emoción a través de la comida es muy modulada y muy predispuesta por malos hábitos. Entonces, cuando empiezas a cambiar esto, las sensaciones de ansiedad empiezan a bajar. ¿Sí? Y para ese tipo de situaciones, por ejemplo, es muy importante o es beneficioso el ayuno, pero bien hecho, y no en todos los casos. Porque si la persona tiene un trastorno de la conducta alimentaria donde se viene restringiendo desde hace mucho rato, el ayuno no es para esa persona. ¿Sí? Totalmente. Puede agravar incluso el problema de ansiedad, de restricción calórica. Y el tema de los procesados, esa señal de dopamina, es como una pescadilla que se muerde la cola, porque el azúcar genera esa dopamina y luego esa persona ha asociado el estrés del día a día a buscar placer en la comida, que genera esa dopamina y luego hay un libro que a mí me cambió la vida, fue el paradigma que dije, hasta aquí hemos llegado, comida basura. Fue pensar con el estómago.
habla acerca del impacto que tiene esta comida en la flora intestinal y en el cerebro. Y es increíble, es como una pescadilla que se muerde la cola y una persona está como poseída, literal, es decir, el cuerpo. Es decir, es una toma de conciencia, pero muchas veces es difícil salir de ahí por ese mecanismo inconsciente que se ha creado porque crea unas sensaciones en el cuerpo, que a veces es como que algo te posee para querer comer ese tipo de comida. Uh-huh. Y ahí mencionaste algo muy importante y es algo que se viene estudiando muy y ahorita en boga en la ciencia, y es el eje intestino-cerebro. Cómo tu microbiota, si está alterada, puede modular que tú llegues a presentar incluso sintomatología de ansiedad, estrés o depresión, y cómo tus emociones pueden hacer que tú ingieras, transformes o gestiones tu digestión, los nutrientes o incluso el desarrollo o la restricción de la microbiota intestinal. Entonces, todo está estrechamente relacionado. Y nutrirnos bien, yo creo que con el tiempo vamos a ir descubriendo mucho más, y todavía hay mucho por investigar, pero se viene haciendo una asociación muy estrecha en el efecto que tiene la alimentación, incluso en el tratamiento de enfermedades relacionadas con las emociones. Entonces, con el efecto en los neurotransmisores, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que estás mencionando es muy cierto y tiene mucho sentido. Y en la medida que la persona se alimenta mejor, está mucho más al control de sus emociones, tiene mayor concentración, tiene mejor gestión, incluso energía vital. ¿Sí? Entonces, eso es uno de los efectos positivos que hace una buena alimentación. Totalmente. De hecho, el tema de la microbiota intestinal es también un aliado muy grande a la hora de no solo de realizar cualquier régimen, sino el ayuno, para apoyar esa mayor sensación de saciedad, mayor absorción, mejor funcionamiento cognitivo y de bienestar. Es fundamental detectar cuando una persona necesita mejorar la flora intestinal y cómo mejorarla. Todo seguramente es un punto crítico para ti cuando una persona empieza contigo. Sí, claro, es que el ser humano es tan maravilloso. Para mí cada caso es súper individual. Entonces, dependiendo de lo que sea la causa mayor o la causa raíz. Entonces nosotros, o sea, por lo menos en mi caso, nosotros vamos por etapas. Si es primero algo metabólico, pues primero tratamos lo metabólico, apoyamos el tema de la microbiota. Si hay un tema emocional de base, pues nos enfocamos a generar esa mejor relación con la comida primero para poder hacer los cambios. Si hay algo gástrico, entonces mejoramos primero lo gástrico para que la persona pueda comer y pueda cambiar sus hábitos. Entonces, cada caso es súper individual. Entonces, digamos que no hay una regla. Lamentablemente las redes sociales nos muestran otra cosa, ¿no? Nos muestran el ayuno es para todo el mundo y todos deberíamos hacerlo lo máximo. Todos hagamos ayuno. La dieta cetogénica es la panacea, ¿sí? Ahora la llaman la dieta del futuro, la dieta original, etcétera, etcétera, y hay fanáticos y tendencias y todo, y atacan a los veganos y vegetarianos. Y la verdad es que si la ciencia hubiera demostrado esto desde hace rato, todos seríamos cetogénicos, pero la realidad es que el ser humano entró y salió de cetosis en su época antigua. Entonces, lamentablemente, las redes sociales se han prestado para esto, para generar tendencias y bandos en cuanto a la nutrición y alimentación, pero la hora de la verdad es que el ser humano juega un papel muy importante, varias variables. Sus variables socioeconómicas, sus temas emocionales, su sistema digestivo, su ambiente hormonal, su edad, si es hombre o mujer. Entonces, todo esto es una construcción para llevar un estilo de vida saludable o para llevar a la persona a lo saludable, pues se tiene que tener en consideración todo este tipo de cosas para que realmente esos cambios de hábitos sean sostenibles en el tiempo y la persona pueda lograr sus objetivos, ya sean de salud, de peso, de vitalidad, de piel, lo que sea que la persona esté buscando en función de su salud. Entonces, son un montón de variables, pero lamentablemente tenemos radicalización y tenemos mensajes súper absolutistas de la nutrición y en verdad es que no es así. Entonces, estos espacios de comunicación son muy importantes para contextualizar y para que la gente no corra riesgos y no tenga que después revertir una condición por haber hecho algo que de pronto no era para él.
o para ella. Sí, totalmente, porque es como corrientes entre sí, veganismo, luego también la corriente keto-veganismo contra los paleo, contra los carnívoros, contra los cetogénicos, y es un percal interesante, es como ver una serie, cómo se pelean entre ellos, y la verdad que hace falta mucho sentido común, como bien dices. Así es. Genial. Y otro tema más, Diana, que quisieras comentar acerca del ayuno, algo que te gustaría recalcar o comentar. Bueno, mira, yo lo que te comenté antes, o sea, el tema del ayuno hay que hacerlo con mucha responsabilidad dependiendo de cuáles sean tus objetivos, ¿sí? Si es en función del sistema inmunológico, debe haber un proceso adaptativo, se debe revisar la microbiota intestinal. Entonces siempre yo siempre diría que por lo menos en el inicio del proceso, hacer solicitar o buscar asesoría de un profesional que te pueda orientar en función de adaptarlo a tu vida. Ahora bien, si tu objetivo es de salud, si tu objetivo es de bajar peso, también. Entonces, yo lo recomiendo más si quieres bajar peso en personas que necesiten perder muy poco peso. Sobre todo, estos escenarios son más frecuentados, es decir, Instagram es más frecuentado por mujeres. Yo creo que a ti te pasa, en mi cuenta pasa, el 80% de la gente que se está aquí conectando, usualmente la gran mayoría son mujeres. En nosotras las mujeres, el efecto del ayuno es un poquito más drástico que los hombres, genera mucho más estancamiento que en los hombres. Entonces, hay que buscar la estrategia adecuada para la persona. Entonces, eso va a depender de muchos factores, va a depender de todo lo que mencioné eh, anteriormente. No la recomiendo en trastornos de la conducta alimentaria, no la recomiendo en deficiencias nutricionales, no la recomiendo en alteraciones como hipotiroidismo. Entonces, no quiere decir que por no recomendarla sea imposible y que dije que nadie debería hacerla, no. Incluso se puede, pero requiere una orientación y requiere unos requerimientos y unos aportes específicos de nutrientes para poder llevarlo a cabo. Entonces, ese sería mi mensaje. No me queda sino agradecerte por la invitación y yo no sé si quieras que respondamos algunas preguntitas de las personas que nos acompañan en este live. Sí, pues mira, me han pasado algunas preguntas que han estado aquí atentos tomando notas. Han hecho preguntas respecto a ciertas enfermedades y patologías. Yo creo que sería mejor que te lo preguntaran por privado, este tipo de cuestiones, ¿no? Es decir, acerca de las enfermedades autoinmunes, intestino permeable y demás, porque, digo, al final hay un montón de patologías que esto creo que tú mejor lo deberías tratar con ellos por privado, ¿no? Porque también depende de muchos factores Sí, individuales. pero en cuanto, por ejemplo, intestino permeable, digamos que el proceso de dejar el cuerpo sin comer durante un tiempo es beneficioso porque quitas el estímulo. Es positivo, pero revertir intestino permeable, si solamente estás buscando eso, la distribución también energética en tu ventana de alimentación debe ser la adecuada para que no vayas a perder peso. Eso por un lado. Segundo, en la ventana de alimentación también debe haber una estrategia nutricional, no solamente hacer ayuno. Tú haces ayuno, pero si comes súper mal o de pronto tu intestino permeable, estás haciendo una intolerancia al gluten, una intolerancia al caseinato o una intolerancia a cualquier otra sustancia, principio activo, y tú introduces o abusas en la ventana de alimentación, pues no vas a hacer nada con tu intestino permeable. Entonces, aparte de eso, el intestino permeable requiere suplementación y apoyo nutricional específico para que en los momentos y en la ventana donde tú no tienes el estímulo inmunológico, por decirlo de alguna manera, pues tengas una reversión y una recuperación. Entonces, sí puede ayudar, pero hay que hacerlo bien, ¿sí? Para que tú tengas realmente un efecto positivo dentro de tu cuerpo. Sí, totalmente. Para personas con hipoglucemia no está muy recomendado el ayuno. Hay que verlo individualmente, muy individualmente esos casos, sobre todo. Desde mi perspectiva, sí es recomendable, pero lo que pasa es que hay que hacer un proceso adaptativo primero.
¿sí? Para que el cuerpo, las personas hacen hipoglicemia usualmente porque existe una alteración con la insulina. ¿Mm? Entonces, cuando esto está presente, hay que ir mejorando la sensibilidad a la insulina para que la persona deje de hacer hipoglicemias. Y cuando eso sucede, el ayuno puede seguir contribuyendo porque el ayuno sigue bajando esos picos de insulina y sigue mejorando esa sensibilidad, pero hay que hacer todo un proceso de transición. Si lo haces así, te puede dar una hipoglicemia mayor y va a ser fatal, o sea, no vas a sentirte, pero terrible. Entonces no es un proceso que se pueda hacer como un día para otro, pero se puede hacer, pero requiere un proceso de adaptabilidad. Ujú, sí, genial, buenísima respuesta. Y pues yo creo que está todo, Diana. Si alguna cosilla más que quieras comentar, luego, para las personas que luego asistan, ¿cómo te pueden encontrar? Háblanos así un poco de ti, es decir, ¿por qué, por qué empezaste en esto? ¿Cómo te gustaría ver el mundo y cambiarlo? Como buena diccionaria que eres. Mira, pues a mí la verdad es que este tema, la nutrición me apasiona y yo creo que se nota cuando hablo. Yo creo que la nutrición, y soy una convencida, primero yo amo la investigación y segundo soy una convencida de que la nutrición va a ser la medicina del futuro. Y Ujú, creo que en el futuro vamos a tener desarrollado con nutrigenética y nutrigenómica, vamos a decir, mira, tu nutrición de acuerdo a tus genes, a tu microbiota, va a ser más o menos así. Yo creo que eso en el futuro lo vamos a tener y vamos a poder modular muchas enfermedades con nutrición. Nos falta mucha investigación y creo que eso es lo que me mueve y también me empezó a mover mucho. Yo empecé mucho después de esta época boom del fitness, ¿m? ujú. Donde se empezó a vender la nutrición como un objetivo corporal y donde veíamos muchos cuerpos súper perfectos en redes sociales, marcadísimos, y te decían come avena y proteína. Y realmente cuando tú ibas a investigar había muchas prácticas no saludables detrás del fitness. Entonces, en esos inicios, digamos, inicialmente eso fue lo que me movió, darle un poquito de peso, un poquito de balance al tema nutricional y mostrar la nutrición desde una perspectiva un poco más balanceada, no tan absolutista, no tan nazi, y mostrar una nutrición un poquito más real. En un principio fue eso, y por eso escribí mi libro, No Como Cuento, que se llama ¿Por qué no creo en el fitness de las redes sociales? Que habla un poco de lo que hay detrás, ¿no? No quiere decir que todas las personas que hablan de fitness tengan malas prácticas, por supuesto que no, pero hay mucha gente, y yo creo que todo el tema de la evolución de la nutrición y contenido tan de buena calidad que hoy existe en redes sociales ha hecho mucho filtro, que mucha gente que hablaba de la avena y la proteína, pues ya no está en redes sociales, y que esto vaya evolucionando y la gente tenga más conciencia que va más allá de verse bonito, va más allá y es un tema de salud. Obviamente donde el peso, si todos queremos vernos lindos y lucir mejor, es válido. Si tú lo quieres hacer, es súper válido, pero sin que eso afecte tu salud. ¿Sí? Entonces, nada, me pueden encontrar como DC Nutrición y te agradezco muchísimo, Carlos, por este espacio. Creo que es súper valioso. Muchas gracias por la invitación. A ti, Diana, un grandísimo placer. Que tengas un bonito día. Un saludo para todos. Un saludo. Hasta la próxima. Vale, chao, chao. Chao.